Bueno, estamos dialogando acá porque siempre me retan, me dicen, ¿quiénes son todas esas voces? Está Vilma Rúpolo, actriz, coreógrafa, docente, directora teatral. Hugo Villanueva, politólogo. Directora de la fiesta de las vendimias. Directora de las fiestas de las vendimias. Y bueno, sí, ahora, a partir de ahora te lo digo siempre. Ajá, Olvídate, gracias. no desaparece. Huguito. Ramiro Villalba, abogado penalista, y un montón de títulos más que no voy a mencionar por las dudas de equivocarme nuevamente. Quiero meterme un poquito en seguridad también, porque en este marco de esta semana que hemos hablado un poco de transiciones y demás, la primera pregunta que tengo para hacerte es, ¿cómo mejorar el servicio de justicia para que decaiga esta sensación de inseguridad que hay? Y en primer lugar, el servicio de justicia es lento, entonces una justicia que no llega en tiempo oportuno no le sirve a nadie. De todas maneras, cuando relacionamos justicia y seguridad, nos estamos parando ante el fenómeno de la inseguridad frente al hecho criminal consumado, porque todo el sistema de juzgamiento criminal comienza a funcionar una vez que se cometió el delito. Claro. Entonces, esa es una mirada. Muchos refuerzan el sistema de juzgamiento, pero lo que se está haciendo es reforzar el aparato represivo del Estado en el sentido de aplicar penas. ¿Sí? Quiero aclarar esto porque uno siente la palabra represión, en el sentido de aplicar penas ante un delito consumado. Entonces esa es una forma de encarar la inseguridad, pero en realidad... ¿Y eso está pasando? Es parte del fenómeno de cuando hablamos de inseguridad. Se lo analiza desde dos patas. Desde una vez el delito consumado, ahí tenemos un sistema de juzgamiento menos eficaz, con operadores que saben más, menos, que actúan con mayor o menor velocidad. Pero también a la inseguridad hay que analizarla desde las causas. ¿Qué es lo que provoca la criminalidad? ¿Qué es lo que provoca el delito? Entonces ahí empiezan a haber otras patas mucho más importantes y más genéricas, en donde cómo el gobierno, que hablábamos recién, administra los recursos y genera mejores condiciones para que no haya marginalidad, porque cierto sector poblacional comete ciertos delitos, ¿sí? Cómo se genera con una mayor distribución del ingreso, mayores oportunidades y mayor trabajo, cosa que sea cada vez menos y más acotada la población que deliberadamente se dedica a delinquir. Cuando se habla de inseguridad, que es el tema de cualquier campaña política, hay que analizarlo desde estas dos aristas. Desde el delito consumado vamos a hablar del sistema de juzgamiento, si es bueno, si es malo, pero si nos quedamos solo en eso, no lo vamos a resolver en nuestra vida. Claro. Pero ¿qué pasa? La solución es parches o de shock inmediato, es trabajar al delito, desde el delito consumado. Entonces te aumentan las penas, te evitan las excarcelaciones, te modifican los sistemas de juzgamientos permanentemente y se pierde el foco que la inseguridad no se va a resolver nunca en la medida en que no se apunte a las causas. Por ejemplo, los penales abarrotados de personas, está bien, tenés una penitenciaría con 5.000 personas. ¿Y qué hacemos? Los tenemos encerrados hasta ahí, cuando salen, ¿qué van a hacer? ¿Cómo trabajás la reinserción desde ahí? Pero bueno, ¿quién va a decir públicamente que va a invertir hay que invertir. Hice un planteo global. No, pero la pregunta, y está perfecto, porque ayer hablábamos algo parecido en relación a salud. ¿Sí? Hablábamos de las condiciones que tienen los hospitales, de que a veces, no últimamente, pero no hace muchos años faltaban insumos, hasta inclusive Vilapriño mencionaba que faltaba comida en los hospitales. Entonces, después volvimos al mismo tema con educación. Y que en el presupuesto se ponían balas. Claro, entonces la pregunta es, ¿por qué es tan difícil? Vos decís que no es políticamente correcto decir que van a invertir en mejorar las condiciones de las cárceles, en hacer cárceles nuevas, en mejorar las condiciones de los presos. Y no sé si es políticamente correcto, no sé cómo se manifiesta esto a nivel de votos. Pero de todas formas vos no podés hacerlo manifiesto en tu plataforma electoral y después encarar inteligentemente la administración de los recursos del Estado y entender que la atención de la ejecución de la pena y del preso en algún punto incide en la disminución de la reincidencia. ¿Por qué? Es que así, claro. Pero durante estos años, por lo menos acá en Mendoza, se han inaugurado... algunos establecimientos. Sí, se inauguró en la cárcel federal. Sí, pero creás más cárceles para condenar más personas y meterlas presas. Está fantástico, el que comete delito debe tener sus consecuencias. El tema es atacar el fenómeno de la inseguridad desde los orígenes, desde lo que lo causa. Cuando vos pones preso a un chico, 18, 19 años, por intento de hurto, que
porque hay casos así es alguien que miró como para ir a robar algo, lo agarraron, lo condenaron y le dan una condena de 2 o 3 meses. Una condena más amplia, pero a los 2 o 3 meses ya puede estar saliendo. ¿Qué ganás metiéndolo a ese chico 3 meses, 6 meses, un año en Y la que cárcel? pase una experiencia de 3 o 6 meses en la cárcel que es más complicada que si no lo hubiera tenido, claramente. ¿Lográs la reinserción? ¿O va a salir con mayores condiciones para delinquir? Esos son debates en profundidad que se tienen que Va a dar salir a con nivel mayores condiciones nacional, para delinquir. claramente, Claro. ¿no? De hacia dónde... Pasa que científicamente lo que uno enseña en la universidad, ¿para qué está la pena? Entonces la pena en sí Claro. tiene distintas funciones. Una de ellas es disuadir. Entonces, ¿castigar sirve? Sí sirve. Porque los otros vemos que si el que hurta lo meten preso, entonces yo si hurto me van a meter preso. Pero la pena no tiene solo ese fin exclusivamente. También ese es un fin que se lo denomina de prevención general, que es lo que le comunico yo a la sociedad ante el delito. Pero después me tengo que hacer cargo de la persona que delinque. ¿Cómo logro? Porque lo puedo tener encerrado un tiempo, las penas son temporales. Claro, nuestro sistema es la reinserción, ¿no? Claro, cuando lo expulso, lo saco del sistema penitenciario porque ya cumplió su pena. ¿Cómo logro que no vuelva a delinquir? Porque no le sirve a la sociedad haberlo metido preso un tiempito, no delinque durante un tiempo y después sale y vuelve a delinquir. Entonces, hay que resolver de cuajo la situación, hablando así en forma más coloquial. Y pero volvemos a lo mismo, la educación... Y, No, y son eso cosas de un muy, lado. muy a largo plazo. No, eso de un lado, las causas, ¿qué es lo que genera la inseguridad? Sin lugar a dudas, que el hambre, la mala distribución de los ingresos, la falta de inversiones en políticas de educación genera inseguridad. Pero también genera inseguridad no invertir En cómo ejecutar la verdadera pena. reinserción del Claro. preso después en la sociedad una vez que cumple la pena. Está fantástico condenarlo a que comete un delito, porque si no esto sería un caos. Pero Ramiro, ¿qué te hace? hago una Sí. pregunta, porque del otro lado también está la visión y la creencia popular. Hay varias creencias muy fuertes respecto a nuestra justicia y demás, de que tenemos una justicia que es permisiva. ¿Esto es realmente así? Hay un falso antagonismo que lo planteabas vos en algún momento del programa o antes de ir a la tanda, de los garantistas y los manoduras, que es falso. A ver, todo operador del derecho es respetuoso de las garantías y de la Constitución. Y la Constitución, entre otras cosas, lo que te otorga son garantías o límites al ejercicio del poder punitivo del Estado a la hora de juzgarte, porque si no, imagínate lo que sería que te juzguen sin juicio, sin posibilidad de ofrecer una prueba, sin posibilidad de discutir si la pena es tanto o es cuánto. Entonces, esto que es propio del argentino de polarizar cualquier discusión, llegó a la justicia y se separaron los garantistas de los manos duras y no existe eso. Pero tenemos una justicia... a ver, en comparación, también sirve mucho la comparación, ¿no? Con otros países. ¿Tenemos una justicia que es permisiva o no? ¿Pero permisiva en qué sentido? Y en el sentido de que muchas veces se dice, no, los delincuentes, hay una puerta giratoria. Ujú. Entran, salen, las cadenas perpetuas no hay cadena perpetua, en ese sentido. No, Y, no. y que encima meten y esto también es otra cosa que, digamos, una vez que tengo a alguien especializado, quiero preguntar. También se dice que meten en cana a perejiles, muchas veces agarran el primero que se cruza para meter preso y no digamos, al que cometió el delito. ¿Eso también pasa? ¿Eso es así o no? No, eso de que meten gente inocente, de hecho puede haber ocurrido y de hecho ni hablar hasta en Estados Unidos. Y generalmente no es problema de la justicia, sino de las fuerzas de seguridad. No, puede haber ocurrido, pero el sistema está diseñado de una manera para que no ocurra, ¿sí? Y si ha ocurrido son casos excepcionales, pero esto lo de los perejiles no es la regla. Si ha ocurrido es excepcional. Después lo de la puerta giratoria son ciertos discursos que generan ciertas ideas, pero lo que hace la justicia es aplicar de la manera más racional que puede la ley y ciñéndose a los límites de la ley. Para ciertos delitos se pueden aplicar más penas y para ciertos otros se puede aplicar otros tipos de pena. Pero sí lo que veo, hay una política criminal y que la define ya el Código Penal, en donde para los delitos económicos o de guantes blancos tienen penas inferiores a los delitos más cotidianos que vemos, en donde está el ejercicio de la violencia, que son todos los robos, todos los hurtos. Y fíjense que
volvemos al principio, los delitos que generan condiciones para que se dé el fenómeno de la inseguridad, los monopolios económicos, las grandes evasiones tributarias, Son delitos. ahí el sistema no apunta hacia esos lados. Yo si hablamos de perejiles, creo Ahí que sí es que hacia me- dónde apunta Claro. el sistema punitivo Ahí legal. sí me siento un perejil, porque yo no pago el monotributo por 6 meses y olvídate. Ahora los que van fuerte están todos ahí, los ves en la televisión. Y cuando uno recorre las cárceles, y recién hablábamos en la tanda con Hugo que él da clases en contextos de encierro, no los ves. Ves a una cierta población determinada, entonces te das cuenta que el sistema legal, también limitado por el mismo Código Penal, apunta hacia un lado. Yo creo que ¿Eso no cambió en los últimos años, Fernando? No, porque estamos con un Código Penal del año 1921 que se está tratando de reformar y por caprichos y mezquindades políticas no se reforma porque cada gobierno hace su anteproyecto de Código Penal y después no sale cuando gana el otro, gracias a la alternancia política que hay en la Argentina, que para mí eso es sano, hace su anteproyecto. Entonces yo creo que hay que hacer una revisión del Código Penal y rever estas cosas, cómo están distribuidas las penas. ¿Por qué es 5 años como mínimo de prisión para el que te pega con un casco y te saca el celular? Que está muy mal que lo haga y está bien que lo condenen, pero ¿por qué para el que estafa tiene como máximo 6 años? Fíjate lo ilógico de la distribución de las penas, cómo se ataca el delito económico de una forma y cómo se ataca el delito contra la propiedad de otra. Son análisis profundos, podríamos estar... No, los hemos tenido en la semana de los versus, inclusive tuvimos un día que fue garantismo versus mano dura y nos quedamos recortos porque la verdad que es como vos decís, es una falsa... es una falsa grieta. Eso es una falsa grieta. Porque... Lo inventaron y lo usufructuaron políticamente, pero no existe. No conozco ningún juez ni ningún fiscal que no esté de acuerdo con que se respete la Constitución y las garantías que la misma reconoce. Bueno, Breta, si hablamos de Constitución y si hablamos de la ley en algún punto, que en este país ha sido una discusión durante varios años y lo sigue siendo y se ha vuelto a instalar porque han habido cortes y demás y Cornejo ha mandado digo Cornejo porque lo sabemos todos, que fue Cornejo el que dijo sí, vayan a levantar estos cortes, digamos. ¿Dónde está esa línea, ¿no? En la cual los derechos de uno comienzan donde terminan los de los demás? Porque es constitucional en algún punto protestar, pero después también me tiene que amparar algo a mí, que digamos que yo quiero usar el servicio público, el metrotranvía como lo cortaron y demás. Digamos, ¿cuáles son hoy por hoy las herramientas procesales y legales que tenemos para las fuerzas de seguridad que enfrentan este tipo de situaciones? Bien, lo que pasa es que hay que diferenciar por ahí un poco más de mi campo con el de Hugo y confluyen acá. Peticionar ante las autoridades, el expresarse, es un derecho constitucional. Y como todos los derechos, ningún derecho se puede ejercer de manera absoluta, sino se ejercen de forma relativa y la famosa frase donde mi derecho termina donde empieza el de los demás. Yo te entiendo, a mí me ha pasado el otro día por no poder llegar a destino al lugar a donde iba porque había una protesta de un barrio que le habían cortado el agua y está mal y está bien legislarlo y está bien reglamentar la protesta, pero hay una línea muy fina entre reglamentar la protesta y criminalizarla. Entonces, ese es otro debate. Y después hay algo que excede a lo legal. ¿Qué tanto eficaz y eficiente puede llegar a ser la protesta si nos ceñimos al texto literalmente de la ley y no se corta una calle o no se llama la atención de alguna manera, cuando sabemos que muchas veces los canales burocráticos del Estado, la presentación formal, linda, de una nota, no me llevan a la solución. A la mismísima nada. Entonces, hay muchas cosas. Bueno, ¿ustedes han vivido en Buenos Aires? ¿Han tenido la oportunidad de vivir un tiempo en Buenos Aires? Sí, es terrible. Los cortes de Buenos Aires son terribles. Yo soy porteño, obviamente, lo sabe todo el mundo, y ahora hace 14 años que lo visito para visitar a mi familia. Y veo el deterioro de la calidad de vida que van teniendo mis familiares y mis amigos respecto a todo este tipo de cosas. Uno dice, sí, acá es verdad. Hoy te cortan y tenés miles de vías diferentes, llegás 15 minutos tarde, no pasa nada, no es tan grave. Tenés razón, en eso te banco. Pero también yo he vivido en mi ciudad natal cómo
estas cosas se han ido permitiendo en algún punto y esas cosas van creciendo. O sea, nunca... Hay que medir los efectos a largo plazo. Los efectos a largo plazo lo estamos viendo en Chile. En Chile, digamos, fue un triunfo del liberalismo, digamos, del modelo económico, pero también desde el punto de vista organizacional, de la sociedad. Desde Pinochet para acá nunca hubo más protesta, nunca hubo toda una sociedad disciplinada, una sociedad que no reclamaba. ¿Hasta cuándo? Hasta ahora. Hasta que llegó un punto que estalló y están al borde de la guerra civil. Bueno, nosotros hemos tenido reclamos y reclamos y reclamos. Y pero también... nunca hemos estado al punto de la guerra civil que están los chilenos. No, pero hemos tenido crisis, tenido muchas crisis también. A ver, nunca, ni siquiera en el 89, que fue la crisis más profunda económica que me acuerdo haber vivido, nunca se han quemado en la Argentina la cuarta parte de los supermercados. En Chile ya se quemó la cuarta parte de los supermercados. 1 de cada 4 supermercados ha sido prendido fuego. Evacuamos a nuestro embajador, prendieron fuego universidades. El tema de contener la protesta social por todos lados, que no pueda hacer catarsis. Si eliminar la protesta social, tarde o temprano... Pero es que nadie está diciendo eliminar la protesta social. Es que la norma legal, si seguís la norma legal, lo único para protestar, lo único que podés hacer es caminar en fila india por la vereda. ¿Así es? ¿Están así? Eso está previsto en el Código Contravencional y sí se ha reglamentado de una manera en donde poder compatibilizar la protesta con el derecho a la libre circulación del resto de los ciudadanos. Ambos dos se van a encontrar con intereses contrapuestos, pero más allá de... no es estrictamente legal la problemática, por eso decía que confluyen las dos disciplinas. Es político. Después está desde el punto de vista de la legitimidad y eficacia del reclamo. Si sos modosito para pedir las cosas, ¿hasta qué punto te escuchan? Pero creo que no podemos justificar en la eficacia del reclamo faltar a la ley, porque al fin y al cabo tenemos una ley. Entonces discutamos la ley. En realidad lo que tiene que lo superador a todo esto es la eficacia del Estado, que debe estar en condiciones de dar respuesta ante los reclamos y evitar estas aglomeraciones y protestas de la gente. Y eso va a tener que ver en cómo administre las distintas variables que hacen al bienestar general. Creo que por ahí viene, nos estamos equivocando de decir que si es el ciudadano que pasa en el taxi y no puede circular o si es el ciudadano que protesta.